Invito a los señores y señoras diputadas a ocupar sus bancas para dar comienzo a la sesión. Por prosecretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Diputado Allende. Presente. Diputada Angerosa. Diputado Anguiano. Diputado Ortuzzi. Presente. Diputado Bisogni. Diputado Báez. Presente. Diputado Valer. Diputado Darrichón. Hola. Diputada González. Presente. Diputado Guzmán. Diputado Keneteman. Presente. Diputado Koch. Diputado La Madrid. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Diputado Navarro. Diputado Pros. Diputado Zuna. Diputado Riganti. Diputado Rothman. Diputado Ruberto. Diputado Sosa. ¿Qué look? Diputada Tacistro. Diputado Toller. Presente. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Uribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Presente. Diputada Viola. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavallo. Presente. Vengan a la hora que quieran ustedes. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 28 señores diputados. Se deja constancia que se dan como presentes los diputados Anguiano, Acosta, Viola y Koch. Navarro y La Madrid. Ya está. ¿Cuántos somos? 33. ¿Eh? No. Tiene la palabra la diputada Viola. Nada más para confirmar la asistencia del diputado Rothman, que se demora, pero está acá Perfecto. al entrar. Está llegando. Perfecto. Con la presencia de 30 señores y señoras diputadas, queda abierta la sexta sesión ordinaria del 70º periodo legislativo. Invito al señor diputado José Ángel Allende a izar la bandera nacional y a la diputada Leticia Angerosa a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para hacer una moción de no leer el acta y se dé por aprobada si están de acuerdo los señores diputados. Se sentimiento aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la cuarta sesión ordinaria del 140 periodo legislativo celebrada el pasado 19 de junio. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado.
por prosecretaría hacer lectura de los asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de omitir la lectura y que los mismos queden a disposición de los señores diputados por secretaría. También voy a pedir que los proyectos venidos en revisión con los expedientes número 23.550, 23.567, 23.568, 23.569, sean reservados estos proyectos en secretaría. Hay una moción del diputado Navarro. Aprobado. Quedan reservados. Continúa la lectura con los proyectos. Los señores diputados, tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción, de acuerdo con lo que hemos trabajado en Comisión de Labor Parlamentaria, voy a pedir que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 23.554, 23.561, 23.562, 23.563, 25.364, 23.567, 23.582, 23.583, 23.584, 23.585, 23.586, 23.587 y 23.588. Y pedir que los pedidos de informe con el número de expediente 23.555, que cuenta con las firmas correspondientes y reglamentarias, sea comunicado. Y que el resto de los proyectos se remitan a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos entrados. Si hay asentimiento, aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos no incluidos. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, voy a pedir el ingreso del expediente número 23.590, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 23.591, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 23.592, su ingreso y reserva en secretaría. Y el expediente 23.593, su ingreso y reserva en secretaría. Si hay asentimiento, se les da ingreso y se procederá según lo indicado. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Si ningún diputado hace uso de la palabra, corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tablas. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.550, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a donar al municipio de Concordia varios inmuebles para obras de urbanización, viviendas, saneamiento y radicación. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla. Se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.567, por el cual se declara como fiesta provincial de la guitarra a la que se realiza anualmente en la ciudad de Nogoyá. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción. Se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.568, por el cual se declara como Expo Provincial de la Leche y Expo Jersey Entrerriana al evento que anualmente se realiza en la ciudad de Nogoyá. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de sobre tabla. Se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.569, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación varios inmuebles afectados por la obra Acceso a la ciudad de Ingeniero Miguel Sájarov desde la Ruta Nacional número 130. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se requieren 2/3 de los votos. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados como expediente número 23.554, 23.561, 23.562, 23.563, 23.364, 23.567, 23.582, 23.583, 23.584, 23.585, 23.586, 23.587, 23.588, 23.590,
23.591, 23.592 y 23.593. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, voy a solicitar, tal como lo hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria, que se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se lo ponga a consideración de la misma manera. Se va a votar, se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.550. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general los que estén por la afirmativa. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero, se requieren 2/3 de los votos según el artículo 81 de la Constitución Provincial. Aprobado. Artículo segundo, aprobado. El tercero de forma queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.567. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, va a votar primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. El tercero de forma queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.568. Se va a votar el proyecto primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero de forma queda sancionado. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.569. Se va a votar primero en general los que estén por la afirmativa. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero se requieren 2/3 de los votos. Aprobado. Artículo segundo aprobado, tercero de forma queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos de declaración, expedientes, número y los proyectos de resolución, expediente 23.554, 23.561, 23.562, 23.563, 25.164, 23.567, 23.582, 23.583, 23.584, 23.585, 23.586, 23.587, 23.588, 23.590, 23.591, 23.592 y 23.593, para los que se aprobó su tratamiento sobre tabla. De acuerdo a lo aprobado en la labor parlamentaria, se van a votar en conjunto los que estén por la afirmativa. Aprobado. Quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión. Se aprobó en la sesión pasada el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión para el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 23.548, por el cual se modifica la ley 8.369 de procedimientos constitucionales y la ley número 6.902, ratificada por ley número 7.504, orgánica del Poder Judicial. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley que ha venido del Senado y que ha tenido el suficiente debate, entendemos, en la Cámara de Senadores, que responde a la continuidad, si se quiere, de la legislatura, del tratamiento que el año pasado comenzamos a darle, presidente, en esta Cámara, a decir verdad, no en el recinto, sino en las reuniones de trabajo de comisión, porque hubo un proyecto que presentamos con un grupo de legisladores muy similar a este que envió el Ejecutivo al Senado y que hoy lo estamos tratando en revisión acá. Fundamentalmente, y si bien se ha hablado mucho de esto, señor presidente, este proyecto de ley, que no es una ley más, sino que es una ley que viene a modificar la Ley de Procedimientos Constitucionales de la provincia de Entre Ríos y también en correlato algunos artículos de la Ley Orgánica. Viene atendiendo a la exposición de motivos que brinda el Ejecutivo cuando la envía, a complementar algunas políticas de gobierno del Estado provincial en materia de reformas legislativas.
no se olvide que nosotros hemos tratado acá, en este recinto, leyes que tuvieron que ver con la nueva ley de responsabilidad de Estado de la provincia, la ley de narcomenudeo, la ley del régimen de procedimiento de familia. Hay una reforma del Código de Procedimiento Laboral integral que la está tratando el Senado. Y por supuesto, dentro de unos días, tengo entendido, porque así se ha hecho público, va a remitir el Ejecutivo la ley del juicio por jurados, que va a también ser una ley histórica. De modo tal que quiero decir con esto que forma parte de las políticas del Ejecutivo en materia de mejorar la calidad y el servicio de justicia con estas reformas bastante importantes en diferentes órdenes. En este caso, como dije, la ley de procedimientos constitucionales. Como usted sabe, señor presidente, la ley de procedimientos constitucionales es una ley muy valiosa para los entrerrianos porque en el concierto de la República Argentina así es destacada. A partir del año 90, siguiendo una larga tradición de defensa de los derechos constitucionales, como los entrerrianos podemos esgrimir, acá se ha dicho en este recinto que nosotros fuimos precursores de la disposición de la acción de amparo. En la Constitución anterior de 1933 ya regulábamos la acción de amparo, la acción de ejecución, la acción de prohibición. La primer regulación de la acción amparo en todo el continente latinoamericano y que sirvió de fundamento para que la Corte Suprema de Justicia, cuando diseñó la acción de amparo en los famosos casos Siri y Cot, remitiera o hiciera referencia a la Constitución entrerriana. Fíjese si será importante los antecedentes que tenemos y, en consecuencia, la creación jurisprudencial que ha tenido nuestro máximo órgano judicial, que hace muchísimos años que ya comenzó a expedirse acerca de la defensa de los derechos fundamentales de las personas garantizados en la Constitución y en la protección de los mismos, resolviendo estas acciones de amparo. De modo tal que esta ley, que dije data del año 90, que es una ley muy importante y que reguló todas las acciones o los procedimientos, como dije, constitucionales, que fundamentalmente protegen las garantías constitucionales o las restablecen a través de determinadas acciones, pero por otro lado también regulan las acciones que tienen que ver con el control de constitucionalidad, es decir, la forma que tienen los ciudadanos de acceder a la justicia para que a través de un fallo pueda declararse la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto, de una ordenanza, de un reglamento o de una resolución que contraríe los mandatos que dispone el constituyente. Pero esta ley, presidente, ha quedado desactualizada en el tiempo. Ha quedado desactualizada por las reformas que ha habido del año 90 hasta la fecha, dos reformas trascendentales. Una es la reforma de la Constitución Nacional en el año 94 y la otra, la reforma de nuestra Constitución, usted siendo gobernador, en el año 2008. Y esta reforma fundamentalmente de la Constitución de la provincia de Entre Ríos introdujo disposiciones que tienen que ver con estas cuestiones, con la defensa de las garantías individuales, las garantías constitucionales de los ciudadanos, y también rediseñando algunos artículos que hacen que haya que redefinir los alcances de esta ley. En estos días se ha hablado mucho, fundamentalmente por alguna declaración pública que hizo el Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos, donde advertía de esto que estoy diciendo, de la importancia de una reforma a esta ley,
de los alcances que puede tener esta reforma y de la necesidad de participación que debía tener ese estamento del Colegio de Abogados en esta ley. Yo quiero aclarar algunas cuestiones que me parece que es bueno que queden asentadas en esta sesión y en la versión taquigráfica. En primer lugar, este proyecto, como dije al comienzo, muy similar, casi idéntico, lo presentamos en esta Cámara, lo tratamos en comisión y en comisión cursamos, señor presidente, comunicación al Poder Judicial, al Superior Tribunal de Justicia, para que se expida acerca de algunos aportes o sugerencias o que dé opinión acerca del mismo. Hicimos lo propio con el Ministerio Público Fiscal de la provincia, hicimos lo propio con el Fiscal de Estado de la provincia. Recibimos algunas sugerencias, están en el expediente, le preguntaba a Griselda hoy, algunas sugerencias del Procurador General, otras sugerencias del propio Superior Tribunal, y las mismas iban en orden a el espíritu que persigue este proyecto de ley, haciendo algunas sugerencias menores en el procedimiento. Pero también es bueno destacar que estuvo más de 7 meses en tratamiento legislativo en la Cámara de Senadores y que lo trató la Cámara de Senadores y que lo discutió, de modo tal que el Colegio de Abogados al menos tuvo la posibilidad de tener conocimiento y así se difundió que se había aprobado esta ley. Pero bueno, independientemente de esto, le llegó una nota a usted, señor presidente del Colegio de Abogados, el día de ayer, me llegó a mí como presidente de la comisión, lo recibimos en el día de la fecha a las autoridades del Colegio de Abogados de la provincia, estuvimos hablando, estuvimos trabajando hasta hace un rato con los colegas presidentes de bloque, de los otros bloques, en alguna de estas, en esta ley, en alguna de sus disposiciones, y quiero aclarar en primer lugar que las objeciones que el Colegio de Abogados marcaba y que fundamentalmente estaban orientadas a la preocupación del Colegio de Abogados para que el procedimiento de amparo no se desnaturalice, es decir, que no se extienda, que no se dilate, que no se ordinarice, como se dice en términos jurídicos, es decir, un proceso como el del amparo, excepcional, expeditivo, y que tiene que garantizar precisamente el hecho de haberse vulnerado un derecho o una garantía constitucional a un ciudadano que necesita que en forma inminente se restablezca esa garantía constitucional, no se dilata en el tiempo y no pierda lo que los entrerrianos tenemos, presidente, reconocido en todo el país, que es, y va a seguir siendo a pesar de estas reformas que vamos a hacer, que en prácticamente 2 meses una acción de amparo o un habeas corpus o un habeas data, que lo vamos a regular acá en esta ley, pueda tener sentencia definitiva en la justicia entrerriana, es decir, que transcurra el procedimiento en las 2 instancias que prevé nuestra ley de procedimientos constitucionales, es decir, que se sustancie en el Tribunal de Grado, que puede ser un juez o cualquier sala de cualquier cámara de la provincia, porque el amparo se puede interponer ante cualquiera, y que sea revisado actualmente por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia, pero a partir de la reforma que estamos votando hoy y que va a volver, si así lo decide el Pleno, en revisión nuevamente al Senado, porque vamos a hacer algunas correcciones, va a cambiar esta integración del Superior Tribunal de Justicia para resolver en grado de apelación, que ya lo voy a explicar. Pero quiero decir con esto que para nada va a importar esta modificación que se dilate o que se extienda
el plazo para resolver un amparo. Los entrerrianos deben quedarse tranquilos que el procedimiento expeditivo, como está establecido, va a seguir estando. No hemos alterado ningún plazo de la Ley de Procedimientos Constitucionales, salvo algunas pequeñas excepciones que importan no más de 2 días o 3 días en la resolución de un amparo que, repito, no demora más de 2 meses en el actual funcionamiento de la ley. Mire, señor presidente, me pidieron todos que sea breve. Voy a tratar de serlo y voy a poner a disposición de la prosecretaría a cargo de la Secretaría de la Cámara el texto, como lo hemos consensuado en la reunión de labor parlamentaria, de las reformas que le hicimos a la ley. Pero me parece fundamentalmente destacar algunas cosas. En primer lugar, y en líneas muy generales, estamos, como dije, reglamentando algunos institutos que hasta la fecha no estaban reglamentados y que lo prevé la reforma de la Constitución. Esto es la acción de habeas data, que es una variante o un amparo especial, la acción de amparo por mora y también el amparo ambiental. Además que estamos incorporando a la Ley de Procedimientos Constitucionales otro tipo de defensa de la constitucionalidad, que es la acción de inconstitucionalidad en el mero interés de la legalidad. Este fue un proyecto de ley que nosotros ya lo aprobamos en esta Cámara, tiene media sanción, es un proyecto de autoría del diputado Monge y está, si bien es un proyecto que tiene media sanción que pasó al Senado y que hasta ahora no lo ha tratado el Senado, en esta ley de reforma integral está incorporado. Yo diría que lo más importante de este proyecto es que, atendiendo a algunos planteos que nos hizo el Colegio de Abogados, y quiero eso dejarlo aclarado, en la apelación de todos estos remedios procesales del amparo y en todas sus variantes, o del habeas corpus y demás, el proyecto que vino del Senado introducía una disposición que, a decir verdad, merecía algunas objeciones, y fue lo que puntualmente nos hizo el Colegio de Abogados y fue lo que cambiamos, señor presidente. Y me refiero a que, como usted sabe, todos los procesos de amparo, por la naturaleza que importan, por los intereses jurídicos que están en juego, la sentencia del juez de grado, es decir, la sentencia que resuelve el amparo, si bien obviamente es sujeto de un recurso ese fallo, siempre el recurso es con efecto devolutivo, es decir, no es con efecto suspensivo. Debe cumplirse la sentencia independientemente de que pueda recurrirse y revisarse en la alzada, en el Tribunal Superior. El proyecto del Senado había puesto una disposición donde facultaba a que fuese el Superior Tribunal y el presidente del Superior Tribunal de Justicia el que pudiese cambiar el efecto del recurso y disponer que el efecto iba a ser suspensivo, es decir, suspender el fallo hasta tanto quede firme la sentencia y la resuelva el Superior Tribunal. Esto lo cambiamos y vuelve a quedar tal cual como está la Ley de Procedimientos Constitucionales actualmente. Por eso quiero leer el artículo, cómo quedó, artículo 15. Solo serán apelables las sentencias definitivas y el rechazo de la acción por inadmisible. El recurso tendrá efecto devolutivo, pero el Tribunal de Grado, de oficio o a petición de parte, podrá disponer la suspensión de la decisión recurrida. Es decir, sigue como hasta ahora. El juez que resuelva el amparo puede ser él, solamente él, y no el Superior Tribunal cuando vaya en apelación, el que le cambie el efecto del recurso.
no ya el Superior Tribunal como había puesto el proyecto que vino del Senado. Esto lo suprimimos. Eso fue una de las cosas que nos planteó el Colegio de Abogados. Otra cosa que nos planteó el Colegio de Abogados era esto de que para que no se ordinarice el proceso, es decir, que no se dilate, que no se vuelva un proceso contradictorio donde se ventilen pruebas en el amparo, porque el amparo necesariamente o por naturaleza es un proceso muy expeditivo donde se entabla la demanda, el juez toma intervención en forma inmediata y le corre un plazo no superior de 3 días al demandado, que generalmente es el Estado, hay que decirlo también esto, y no tiene un proceso de conocimiento donde se abre a prueba. Lo que sí hay, que nosotros lo establecemos, es lo que actualmente están haciendo los jueces en la justicia entrerriana, señor presidente, que es, por ejemplo, llamar a una audiencia de conciliación. Se sabe que en la mayoría de los amparos contra el IOS, pero cualquier amparo de cualquier naturaleza que fundamentalmente plantean contra el Estado, contra cualquier organismo del Estado, los jueces le corren traslado para que en 3 días conteste el demandado, en este caso el Estado, y en forma inmediata llaman a una audiencia de conciliación en ese plazo y dictan sentencia. Bueno, nosotros lo que establecimos es cumplir con un principio que la Constitución del 2008 incorporó, que es esto de los sistemas de resolución de conflicto, es decir, todas las modalidades conciliatorias que habla el artículo 65. Es decir, todo lo que nosotros vemos hoy en la justicia que hacen los mediadores, que se ha impuesto tanto esto de la mediación judicial, bueno, lo reafirmamos en esto, pero siempre dejando en claro que no puede superar los 10 días este tipo de mediaciones que pueden intentar los jueces, es decir, el mismo plazo que actualmente está en la ley de amparo, en la ley de procedimientos constitucionales. No se elonga, no se prolonga ni un día más, ni 24 horas, ningún plazo. Eso también quiero dejarlo aclarado. Lo otro, señor presidente, recién lo hablábamos, la cuestión del amparo por mora en la administración pública, que también lo regulamos, como dije, el habeas data, y me parece que el tema por ahí, presidente, más controvertido, si se quiere, es esto de que se le devuelve, si se me permite la expresión, la potestad de resolver todo este tipo de remedios procesales constitucionales, que es el amparo y las demás variables, ya no, como actualmente está, a la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal. A partir de ahora, esta ley, que reforma, dije, la Ley de Procedimientos Constitucionales y también la Ley Orgánica de Tribunales, se le quita o se le sustrae de la competencia de la Sala Penal, que ahora pasa a llamarse Sala Penal, ya no pasa a llamarse Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, y se la retorna o se la devuelve al Pleno del Superior Tribunal de Justicia. Usted sabe que la actual integración del Superior Tribunal de Justicia es de 9 miembros, y hay argumentos, por supuesto, en favor o en contra de que sea el Superior Tribunal de Justicia el que resuelva este tipo de recursos de amparo en grado de apelación. Bueno, lo que establece la ley no es como estuvo en su momento y que se cambió y que volvió y que se volvió a cambiar, porque esto, usted lo sabe mejor que nadie, tiene un historial en la provincia de Entre Ríos que seguramente razones políticas, coyunturales y demás, en los tiempos que fue variándose, bueno, fundamentaron esa idea de sacarle al Superior Tribunal en pleno la competencia de la apelación a los amparos y dársela a la Sala Penal, y después volver al Pleno y en una tercera instancia volver a la Sala Penal como está ahora. Lo que esta ley propone es algo, si se quiere, novedoso, y el Senado así lo entendió, es que sea
resuelto por un pleno, señor presidente, no conformado por los 9 vocales o ministros del Superior Tribunal, sino que sea un pleno que lo resuelvan 5, es decir, que siempre lo integre el presidente y de los 8 vocales restantes se sortee y se integre esta composición del pleno con 5 vocales. Como dije, indudablemente hay algunos que podrá o no gustarle esta solución, pero también es cierto que, y lo compartía el Colegio de Abogados hoy en la reunión que teníamos, que cualquier fallo, cualquier decisión jurisprudencial, sobre todo del máximo tribunal de la justicia entrerriana, donde intervengan más voces, donde intervengan más actores, no puede tildarse ese fallo de irrazonable o ese fallo jamás podrá ser considerado un fallo que no esté debidamente fundado. Porque usted sabe, el Superior Tribunal tienen que llegar todas las causas que se sustancian en la provincia y por supuesto tiene que haber especialistas en todas las disciplinas. Y si nosotros permitimos con este diseño que en vez de 3 jueces que son siempre los mismos, haya 5 de los 9 que vayan rotando en función de ese sorteo y que puedan ir resolviendo amparos en grado de apelación de las múltiples disciplinas que puede tener un amparo que llegue ahí por la conflictividad que existe, me parece que no está mal. Es decir, puede, repito, o no gustarnos, pero devolverle a la cúspide del Poder Judicial, al órgano de gobierno del Poder Judicial, como en todas las provincias, señor presidente, los superiores tribunales de justicia o las Cortes Supremas de Justicia en algunas provincias, de acuerdo a la denominación, siempre tienen el control de constitucionalidad el Pleno del Superior Tribunal. Acá, por razones históricas, que recién hacía referencia y que no vale la pena volver para atrás, se tomó otro criterio. Es cierto que funcionó bien, es cierto que funcionó bien en una cuestión de temporalidad, porque en 2 meses se terminaba una acción de amparo. Pero con esta ley vamos a democratizar más la decisión en grado de apelación del Superior Tribunal, van a intervenir todos los jueces en función de ese sorteo que en teoría tienen un campo de conocimiento en todas las disciplinas, porque por eso hay 3 salas, y además, señor presidente, la ley prevé en el articulado que pueda unificarse el criterio jurisprudencial, porque usted me va a decir, bueno, pero si ya dejó de ser una sala de 3 jueces que siempre resolvían y sentaban un criterio jurisprudencial y ahora pasan a ser 5 que van a tener diferente composición en cada amparo que en apelación llegue, puede haber fallos discordantes o diferentes o con diferentes alcances de acuerdo a un caso similar. Bueno, eso se soluciona con el acuerdo plenario que siente jurisprudencia, que lo prevé la ley, donde tendrán que reunirse ante fallos discordantes los 9 jueces para tratarlo a esto. Bueno, señor presidente, mire, podría hablar muchísimo más, pero me parece que estamos contribuyendo a mejorar el texto legal, a actualizarlo, garantizamos precisamente los derechos individuales de todos los entrerrianos con todos los tipos de acciones en materia constitucional, ya sea, como dije, acciones de amparo, de habeas corpus, de habeas data, de amparo por mora, de amparo ambiental, que todas están reguladas, incluso también las acciones de inconstitucionalidad, que actualmente hay una de ellas que es la acción que se interpone en forma directa ante el Superior Tribunal, y ahí sí, fíjese que de acuerdo a la ley orgánica actual la resuelven los 9 jueces. Usted sabe, por ejemplo, cuando se discute la constitucionalidad de una norma de la provincia de Entre Ríos que vulnera
un principio de nuestra Constitución provincial, no de la Constitución nacional, de nuestra Constitución provincial, es lo que se llama el sistema concentrado de revisión de constitucionalidad, por ejemplo, como ha pasado cuando se ha discutido designaciones de miembros del Tribunal de Cuentas, o han pasado cuestiones que tienen que ver con ataques que hay a las disposiciones de nuestra Constitución. Hay una acción directa de inconstitucionalidad que se radica ante el Superior Tribunal de Justicia, y ahí sí la resuelven los 9 jueces. Entonces, esta idea de que la resuelva el Pleno del Superior Tribunal también se sigue con este criterio. Ya no van a ser los 9, van a ser 5, como dije, por este mecanismo, en todos los procesos en materia constitucional, con excepción del habeas corpus, de la apelación de un habeas corpus que sigue manteniendo la competencia, la sala penal del Superior Tribunal, y eso fue una corrección que nosotros le hicimos también a la ley que vino del Senado. En consecuencia, y en orden a lo expresado y conforme a lo que hemos hablado con los colegas de los otros bloques, solicito el acompañamiento y lo ponemos a disposición al proyecto a través de la prosecretaría, a cargo de la Secretaría, para que después se le dé lectura. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, voy a pedir un cuarto intermedio en la banca por una pequeña corrección que se nos pasó. Hay una moción de cuarto intermedio. Aprobado. Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Monge. Sí, gracias, señor presidente. Estamos analizando este proyecto que viene en revisión del Senado con modificaciones a la Ley de Procedimientos Constitucionales 8369, una norma que trata, sin hesitación alguna, de un tema harto sensible, asaz sensible para todos los ciudadanos, para todos los habitantes de esta provincia. Y bien se ha dicho, fundamentalmente Néstor Sagüez, un constitucionalista, que si hay un campo donde se puede diferenciar conceptualmente lo que el común de la gente identifica como sinónimos, como derechos o garantías, que no son lo mismo desde el punto de vista técnico, es precisamente en este terreno. Las garantías no son derechos, son herramientas, son instrumentos procesales muy privilegiados que están a disposición para tratar de enmendar, de reparar o de reconocer algún derecho que ha sido conculcado o desconocido, un derecho constitucional. Y estas herramientas, que casi todas las que están previstas en la Constitución entrerriana están abordadas en este proyecto, esas herramientas tienen un abolengo constitucional. De ahí la preocupación del Colegio de Abogados de Entre Ríos y de algunos otros sectores de tener algún tiempo más para debatir, para pulir y para lograr, en definitiva, una mejor norma. Y bien ha dicho el diputado Lara que nuestra provincia tiene un carácter señero, ha sido la cuna del amparo en Latinoamérica, no solo en Argentina. Ya estaba en la Constitución de 1933,
a través de la regulación del artículo 25 que habla del habeas corpus, pero ahí adentro ya estaba almacenado el amparo en términos generales, y después en el artículo 26 y 27, que estos tres artículos están reproducidos textualmente en la Constitución actual, establecían o regulaban lo que son los mandamientos de ejecución y mandamientos de prohibición, en estos casos siempre contra el poder administrador. Pero bueno, recién la distinción legislativa se va a dar a partir de la sanción de esta ley que hoy se postula modificar, la 8369, una ley que tiene un origen que me parece que es válido refrescarlo, y fue dicho expresamente, están las actas de la Convención Constituyente de 2008 por parte del convencional Marciano Martínez. Siendo secretario de Justicia el doctor Juan Adolfo Godoy, un destacado profesional con quien tuve el gusto de iniciarme en la profesión, tenía su estudio aquí a escasos 100 metros de esta legislatura. Juan Adolfo Godoy, siendo secretario en el primer gobierno de Montiel de Justicia, lo convoca al doctor Marciano Martínez para redactar esta ley. Bueno, después esto no se avanzó, pero sí en el año 90, o un poco antes, siendo secretario del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, el doctor Juan Godoy, bueno, se viabiliza, y a la postre tenemos la sanción de esta ley, que ha tenido algunos retoques en el devenir histórico. No obstante, creemos que esta ley precisa una actualización, básicamente porque no solo ha transcurrido el tiempo, casi 30 años, sino que en el medio de ello se han producido dos reformas constitucionales que han tocado la materia tanto en el orden federal como en el orden provincial. Tenemos que analizar también que hay aspectos que han sido largamente analizados en este cuerpo, que contienen en las modificaciones a la ley. Hay dos proyectos de mi autoría, señor presidente, cuyos textos normativos lucen prácticamente en su totalidad en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que aprobó el Senado y que hoy estamos en tratamiento. Más allá de que no se haya hecho mención, esto no es importante, por favor, en la exposición de motivos a esta circunstancia, que hay dos proyectos aprobados por unanimidad por este cuerpo, y uno con aportes importantes del diputado Lara que han sido tomados por esta iniciativa. Pero que una es la acción popular de inconstitucionalidad, y la otra es la de la regulación del amparo, la acción de amparo ambiental. Pero aquí se ha dicho, y yo voy a remarcarlo, que la verdadera ratio de esta reforma pasa por cambiar el órgano de alzada, el Tribunal de Alzada, para dejar de ser la sala número 1 del Superior Tribunal de Justicia, para entender en apelación de estos procesos de derecho constitucional entrerrianos un tribunal que va a ser conformado, que no es estable, que va a ir variando en su integración a través de los sorteos que van a ser públicos. También está previsto el mecanismo de fallos plenarios, que importa una posible solución a la discordancia que pueda haber sobre un mismo aspecto en fallos producidos en el Superior Tribunal a raíz de la rotación del tribunal que va a entender en apelación. De todas formas,
queremos dejarlo planteado de ley ferenda, como se dice, como aspirando a una futura reforma. Queremos dejar planteado que algún sector postula la posibilidad de modificar el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, reducirlo a 5 y eliminar las salas, porque, digamos, básicamente en atención a que se han creado las cámaras de casación en materia penal y se han creado las cámaras en lo contencioso administrativo, lo que sin lugar a dudas se va reduciendo el marco de competencia de trabajo en concreto del Superior Tribunal de Justicia, y la subsistencia de las salas de alguna manera importa en una instancia más que excede lo razonable, y cuando tales recursos podrían derivarse a atender otras exigencias en la base y no en la cima del Poder Judicial entrerriano. Hay otros también, ya en el marco de este proyecto, que postulan no sin fundamentos que el sorteo se lo haga, pero no en 5 miembros, no en 5 vocales, sino en 3, para no conspirar un poco contra los tiempos y la necesidad que exige la expedición de una sentencia en el amparo. Pero también debo señalar que en el proyecto o en la ley propiamente, no es culpa del proyecto, sino la propia ley tiene algunas lagunas, señor presidente, y ahí por ahí la falta de tiempo nos hubiera permitido tratar de subsanar esas lagunas que son preexistentes a el nuevo texto magno entrerriano, sí, preexistentes a la sanción de la Constitución del 2008, porque no lo regulaba y ni lo va a regular porque no lo va a regular ahora porque no está previsto en el proyecto, en la materia de la ejecución de sentencias en materia de amparo, que debería regularse para que ésta pueda ser ejecutada total o parcialmente en la parte que hubiese quedado firme. Y en eso quiero recalcar también que hay un proyecto de mi autoría expresado en el expediente 23.239 que pretendía incorporar a esta ley unos artículos referidos a la ejecución de la sentencia de los amparos y la aplicación de astreintes, es decir, de sanciones combinatorias para que el condenado pueda verse obligado o beneficiado con el cumplimiento de la sanción establecida o de la prestación establecida en la sentencia. Esto no es un tema menor, este vacío de no prever la ejecución de sentencias. Fíjese que tampoco ha tenido una adecuada elucidación por parte de la Sala número 1, que incluso llegó a sostener la incompetencia del juez para ejecutar la sentencia, la incompetencia del juez que conoció en la propia acción de amparo. Es decir, entendió un juez para resolver un amparo en la causa, le cito una nada más, la causa Montenegro Raúl Oscar contra Telecom Sociedad Anónima sobre acción de amparo, en una sentencia de mayo del 2016, el Superior Tribunal dijo no es competente ese juez para ejecutar la sentencia que el propio juez había dictado. Esto votó el doctor Carubia con la adhesión del recordado doctor Chiara Díaz y votando en disidencia de este fallo la doctora Claudia Misahuac. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la falta de un reconocimiento claro de la facultad de ejecutar la sentencia, favorable, crea de algún modo un estado de incertidumbre a quien la Constitución y la ley le han conferido una acción rápida y expedita ante una situación manifiestamente ilegítima de conculcación de derechos. Y esto se desnaturaliza. Desnaturaliza la acción de amparo no saber qué juez con certeza debe entender en la ejecución, porque
La mera sentencia declarativa no es más que un papel, y si no se puede cumplir y ejecutar con certeza, sigue siendo un papel, y cuando una persona reclama, acude a acciones constitucionales, lo que pretende no es solo que le reconozcan un derecho, sino obtener alguna prestación o algún cumplimiento determinado. Esto tiene que ver con la tutela judicial efectiva, señor presidente, pero esto viene desde 1990. Tampoco se regula, discúlpeme la extensión, esto fuera de acta, por favor, voy a hacer uso del tiempo que gentilmente ha cedido al cuerpo el diputado Rothman a no hacer uso de los homenajes, así que se tome como una compensación, señor presidente. Tampoco se regula el habeas corpus para unos casos novedosos que se han dado y pueden llegar a darse seguramente en el futuro, que son casos novedosos de afectación de la libertad ambulatoria masiva, donde un grupo determinado de personas, total o parcialmente indeterminadas, afecta a otras con una medida de fuerza o de reclamos que restringen la libertad ambulatoria, sean trabajadores o sean empresarios o productores o sea quien fuere. Esto es un caso que lo cita el doctor Andrés Manuel Marfil, que lo tuvo que resolver siendo juez de instrucción en la ciudad de Federación a raíz de una movilización que realizaban vecinos de la vieja Federación y habían impedido el acceso de los dueños y trabajadores a determinados aserraderos. Esto me pareció que, si hubiéramos tenido tiempo, bueno, quedará para el futuro, pero sería importante incorporar este aspecto en la ley. Tampoco regulamos la acción de inconstitucionalidad por omisión, quedará pendiente. Y repetimos, lo dije hace instantes en la reunión para compatibilizar las propuestas del Colegio de Abogados, en una reunión que hubo con los presidentes de bloque, que la propia ley actual está desacomodada y que tiene una inconstitucionalidad palmaria, que es la del artículo 3, inciso A, cuando dispone que el amparo será inadmisible cuando existan otros procedimientos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía que se trate. La Constitución Nacional y la Constitución Provincial no hablan de otros procedimientos judiciales o administrativos. Dicen otros medios judiciales. Parece que acá está subsistiendo en la ley un requisito mucho más fuerte, mucho más restrictivo que el texto propio de la Carta Magna. No, eso es, básicamente compartimos las reformas que ha mencionado el diputado Lara, las reformas al proyecto que viene del Senado, motivada por proposiciones básicamente del Colegio de Abogados de Entre Ríos y algunos otros legisladores. Nos parece que el amparo por mora tendríamos que prestar atención a la ley de trámite administrativo, señor presidente, y achicar los plazos, porque si no, con este texto de la ley y digamos, integrada con la ley o el Código de Procedimientos Administrativos, estamos desnaturalizando lo que dice la Constitución en materia de amparo por mora, y vamos a hacer un procedimiento súper engorroso. Si bien el amparo por mora no necesariamente trata de derechos con abolengo constitucional en el fondo, puede estar desoído el derecho constitucional de peticionar a las autoridades al no respondérsele, pero no por sí mismo un derecho de fondo, digamos, de materia constitucional, puede ser cualquier simple trámite. Pero debemos prestar atención a los plazos, que no se nos vayan muy largos y estemos en los hechos desnaturalizando lo que es
el amparo por mora. Y bueno, la acción popular, como bien dijo, es que se incorpora aquí la acción de inconstitucionalidad, se incorpora el texto de una media sanción de un proyecto que habíamos presentado y que se trabajó bastante en la Comisión de Asuntos Constitucionales en su momento, se incorporan al texto de la ley. Ya que estamos, yo le agregaría, señor presidente, aquí en su momento se le agregó la facultad de, la necesidad, perdón, de publicarse cuando la materia de inconstitucionalidad por tercera vez de una ley. En ese momento se le incorporó la necesidad de que la sentencia sea publicada. Lo que es correcto, y no lo dice la Constitución, pero sí lo dice la ley, en aquel proyecto de acción de inconstitucionalidad popular, pero que incorporó la derogación, aquella disposición constitucional que autoriza la derogación cuando es declarada inconstitucional una norma por 3 veces por el Superior Tribunal. Yo le agregaría, lo dije en aquel momento, aunque no lo dice la Constitución, pese a que lo propusimos en aquel momento, que cuando esa norma que va a ser segregada del derecho entrerriano, cuando esa norma sea una ley, para no violentar los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional que informan el sistema federal y republicano, deba tener el referato de la legislatura. Cuando esa norma que se deroga es una ley, para que no dar lugar a cualquier conflicto de poderes, que la legislatura sea notificada de esa circunstancia. Porque, señor presidente, está claro, como decía Alberdi, que derogar significa legislar. Y acá podríamos estar incurriendo en el avance del Superior Tribunal de Justicia sobre facultades del Poder Legislativo entrerriano. Eso no se puso en la Constitución, como sí lo tienen otras constituciones de la Ciudad de Buenos Aires, de Río Negro y de Tierra del Fuego, que cuando el Poder Judicial deroga una norma y esa norma es una ley, debe notificarse y tener el referato legislativo. De todas maneras, fue un avance a propuesta del diputado Lara en aquel momento que sea publicada la sentencia del Superior Tribunal que deroga una norma. Y por último, el amparo ambiental prácticamente incorpora el 95-98% del texto también de un proyecto de nuestra autoría que había merecido media sanción por parte de este cuerpo. Ahí el proyecto del Poder Ejecutivo que aprobó el Senado le retoca, le suprime la facultad la facultad en las medidas cautelares que puede disponer el juez, no van a ser más inaudita parte como estaban en la sanción originaria de este cuerpo, sino que se le va a dar traslado a la otra parte. Así que rápidamente, y quedarían muchas cosas por analizar y expresar, pero bueno, creemos que con las modificaciones que ha leído y que se han propuesto, que ha leído el diputado Lara, creo que se emprolija muchísimo el proyecto y no vamos a tener una regresión en materia de amparo. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Vitor. Hola. Sí, muchas gracias, señor presidente. Brevemente, compartiendo la palabra de los diputados preopinantes y rescatar que creo que hoy se está dando un salto en institucionalidad importante. Nosotros no hemos propuesto ser una oposición responsable y acompañar las cosas que creemos positivas y no acompañar las cosas que consideramos negativas. En este caso, digo que estamos dando un salto en institucionalidad
porque estamos tomando una decisión política importante, que es, dejando de lado las cuestiones procesales que hacía mención el diputado Monge, estamos volviendo al Pleno del Superior Tribunal de Justicia la facultad de decidir fundamentalmente en el tema de amparos. Y sabemos que las distintas modificaciones que tuvo esto siempre fue de acuerdo al avatar político o al calor del partido que estaba de turno. Y se fue modificando esto, como digo, la última modificación, yo repasaba el diario de sesiones cuando se hizo la última modificación y había para que la sala se concentrara en la sala penal la facultad de decidir la apelación en temas de amparo. Y había una férrea oposición del bloque radical y el bloque Nuevo Espacio, que era otro bloque de la minoría en ese entonces. Y por otro lado, quien defendía la postura de de ser la sala era el entonces diputado Castrillón, hoy presidente del Superior Tribunal de Justicia. Y creo que es bueno volver a la sala, al pleno de la sala, porque la Constitución no dice que deba decidir una sala penal. Entonces, creemos positivo esta decisión, no miramos las conformaciones, por eso nos parece interesante acompañar este proyecto. Nos hubiera gustado que tal vez se trate en comisión, pero también debemos reconocer que la mayoría de las cuestiones que nosotros planteamos fueron receptadas. Desde el Colegio de Abogados, como dijo el diputado Lara, hicieron algunas cuestiones, pidiendo básicamente cuestiones que tenían que ver con los temas procesales, principalmente que no se ordinarizara la acción de amparo, y estamos de acuerdo que es una acción expedita, rápida, como se dijo, y creemos que se ha dado lugar en gran parte a los planteos que hemos hecho, y tanto el Colegio de Abogados, recién recibo del presidente del Colegio de Abogados la conformidad en gran parte de los puntos que ellos habían planteado. Por eso hemos decidido acompañar y, bueno, rescatar este tema de que dejamos de lado por primera vez se deja de lado la coyuntura y se vota pensando para adelante. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, simplemente para poner en orden cuando hacemos la votación, que cuando estamos votando el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4, estamos votando con la reforma propuesta por el diputado Lara, que serán acercadas por secretaría. Nada más, señor presidente. Por tratarse de un proyecto con 6 artículos de fondo y 1 de forma, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora, en particular, con la aclaración que ha hecho el presidente del bloque Navarro, los artículos del 1 al 4 se votarán con el texto, las correcciones o agregados que propuso el diputado Lara. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. El 7º es de forma, queda aprobado. Y con las modificaciones introducidas vuelve a la Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.